Se denomina empresa familiar a efectos fiscales aquella sociedad o explotación económica que cumple una serie de requisitos, básicamente respecto de quiénes son los dueños de la sociedad para ver qué porcentaje tiene una determinada familia en aquella. Tened en cuenta que con una pequeña participación ya podría ser una empresa familiar, de si quien dirige la sociedad es miembro de la familia y de qué parte de los activos de la sociedad son realmente necesarios para el desarrollo de la actividad. Y es que muchas veces una empresa se dedica, por ejemplo, a la restauración, pero en su activo tiene inmuebles o inversiones financieras que nada tienen que ver con ese objeto social, y eso puede impedir que sea considerada como empresa familiar a efectos fiscales. Si se cumplen estos requisitos, que siempre deben ser analizados uno a uno por un asesor fiscal experto en la materia, la empresa familiar podrá aplicar determinados incentivos o beneficios fiscales, tanto en el impuesto sobre el patrimonio como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el IRPF. Dichos beneficios fiscales son, resumidamente, en primer lugar, la exención o no tributación en el impuesto sobre el patrimonio por la parte del valor de la empresa familiar que se corresponda con activos necesarios para el desarrollo de su actividad. Es decir, no resulta de aplicación la exención sobre los activos no generadores de ingresos de la actividad económica, tales como, por ejemplo, determinados vehículos, por ejemplo un barco, inversiones financieras que no se utilicen en la actividad y otras. Por otro lado, reducción de hasta un 99% en la base imponible del ISD en función de la normativa que resulte aplicable en la comunidad autónoma para los familiares que reciban vía donación o herencia la empresa familiar. Y por último, en caso de donación de la empresa familiar, quien realiza la donación podría no tener que tributar en su IRPF, pero en determinadas condiciones que deben ser analizadas y tenidas en cuenta a los efectos de ejecutar la operación. Si recordáis, en el vídeo anterior sobre donaciones de activos, os contábamos cómo la persona que realiza una donación puede llegar a tener que tributar en su IRPF igual que si vendiese hasta un 23%. Teniendo todo esto en cuenta, y viendo que es un tema complejo, y pensando siempre en los ahorros fiscales que pueden obtenerse con un adecuado asesoramiento, resulta imprescindible realizar un análisis exhaustivo del cumplimiento de los requisitos desde dos puntos de vista. Un análisis previo de la estructura de la empresa familiar para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos expuestos, así como un seguimiento constante de la situación, ya que frecuentemente se producen cambios en los criterios de Hacienda y de los tribunales sobre los beneficios fiscales de las empresas familiares. Y en todo caso, recomendamos siempre realizar un análisis exhaustivo antes de transmitir la empresa familiar a, por ejemplo, la siguiente generación.